SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios. Hoy hablamos del salto hacia la digitalización financiera que ha dado España en los últimos años. Ir al banco a por efectivo, hacer una transferencia o a buscar información es cada vez menos habitual. Por comodidad o porque no hay alternativa en algunos casos, la banca online se ha convertido en una alternativa que se consolida en España. El cierre de oficinas por el confinamiento ha disparado el uso de aplicaciones y páginas web para la operativa diaria con los bancos. Inicialmente no había otra opción y ese salto hacia adelante parece no tener vuelta atrás ahora que han reabierto las oficinas. La banca online se consolida y la asistencia a sucursales se está reduciendo. El Observatorio Financiero de Funcas acaba de publicar los resultados de su encuesta sobre digitalización bancaria, una encuesta online a más de 2.000 usuarios, y las conclusiones nos dicen que la banca online se consolida, que se ha disparado en los 2 últimos años el número de usuarios de estos servicios y que vamos cada vez menos a las sucursales. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. 1 de cada 3 españoles asegura que utiliza ya a diario, cada día, la banca online. En concreto, un 36,4% de los encuestados afirma que accede todos los días o casi todos los días a su banca online. Hace años, antes de la pandemia, este porcentaje era del 17%. En cambio, la proporción de personas que va cada semana a la sucursal bancaria ha bajado y apenas supera el 7%. La pandemia ha acelerado la digitalización bancaria y además también ha reducido las brechas por edades. Según Funcas, el 34% de los mayores de 60 años asegura utilizar a diario la aplicación o la web de su entidad financiera. Es un porcentaje muy parecido al del resto de la población, aunque también es verdad que 1 de cada 4 sigue yendo una vez al mes a la oficina. Aquí el porcentaje sí supera a la media. Francisco Rodríguez es investigador senior de Funcas. La pandemia ha reducido las brechas digitales en materia financiera. El acceso a banca online ha aumentado en todos los grupos poblacionales y es una buena noticia que ha aumentado más proporcionalmente en los mayores entre 60 y 70 años que en ningún otro grupo poblacional. Eso sí, la sucursal sigue siendo el canal preferido por más de la mitad de los usuarios a la hora de contratar productos financieros. Este salto en digitalización que se refleja en estos datos de la encuesta lo vemos también al analizar las cuentas de resultados que han presentado las entidades. Por ejemplo, los datos del año pasado, del año 2021, porque la mayoría de bancos ya recoge que más de la mitad de las operaciones se hacen a distancia y que más de la mitad de los nuevos clientes que consiguen lo hacen a través de los canales online. Por ejemplo, es el caso de BBVA. Carlos Torres es su presidente. Estamos viviendo una época de disrupción sin precedentes, impulsada por la innovación y la sostenibilidad, 2 tendencias en las que BBVA es pionero. Hoy, el 40% de los nuevos clientes llegan al banco por canales digitales, frente al 4% hace tan solo 5 años. O en el más del 70% Santander, de la las presidenta Ana Botín reconocía que el banco está creciendo en ese campo de la digitalización porque los clientes lo requieren cada vez más. Nosotros no estamos yendo demasiado rápido, estamos yendo de acuerdo a lo que nos pedís los clientes. Y quiero insistir que nuestro modelo es un modelo que combina digital con personas. Insisto que somos un banco universal y nos queremos atender de la mejor manera a todos los clientes de la manera en que ellos lo prefieran. Santiago Carbó es director de estudios financieros de Funcas, ha sido el coordinador de esta encuesta. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jordi. Los datos reflejan que la pandemia ha supuesto un paso de gigante en la digitalización de la banca, se reduce la brecha digital, utilizamos más los canales online en nuestra relación con las sucursales y ese salto, dice la encuesta, se ha dado sin demasiadas diferencias, ni por edad, ni por nivel de ingresos. ¿Se ha avanzado más rápido de lo previsto gracias o por culpa de la pandemia? Bueno, yo creo que vamos a ponerle gracias a la pandemia de las cosas buenas, quizás, ¿no? Pero sí, porque evidentemente al no poder ir fácilmente a las oficinas o a las sucursales bancarias, pues lógicamente si uno quería hacer determinadas operaciones y normalmente uno de los elementos de nuestra participación en la economía, en la sociedad, es a través del sistema financiero. Es decir, nosotros hacemos un montón de cosas, desde pequeños pagos a invertir, a hacer transferencias o pagar un recibo. Pues lógicamente si no podíamos ir a la oficina o no podíamos tener ese asesoramiento, teníamos que aprender necesariamente a poder hacerlo online, a través de la web, a través de la app, del móvil, ¿no? Y eso era, pues, prácticamente se hizo como es de la necesidad virtud, ¿no? Por lo tanto, no sé hasta qué punto estos pasos adelante en digitalización y en uso de los canales online se pueden dar marcha atrás ahora que
se puede volver a ir a las oficinas o si realmente nos hemos acostumbrado ya a operar a través de las aplicaciones de teléfono móvil, a través de los ordenadores, y el paso de volver a ir a la sucursal va a ser más difícil. Yo creo que va a ser más difícil, porque yo creo que se intenta mejorar la experiencia de usuario en la web o en la app del móvil, y por tanto no nos va a incomodar seguirlo haciendo por ahí. Aún así, el estudio muestra claramente que determinadas operaciones, es decir, cuando queremos asesoramiento de inversión financiera en un fondo de pensiones, en un fondo de inversión, la mayoría elige ir a la oficina porque requiere un contacto personal, independientemente de que tenga que hacer el test este famoso de la MiFID, ¿no?, que de la normativa europea, etcétera. Pero en general yo creo que no va a ser fácil la marcha atrás en lo que es realizar determinados servicios o incluso la contratación de productos básicos a través de la web o de la app. Yo creo que eso difícilmente tendrá marcha atrás en un mundo en el que la digitalización cada vez es más importante en nuestras vidas. Estos datos que tenemos de uso de herramientas digitales en esta gestión del día a día de las operaciones más corrientes, más básicas con el banco, no sé si son equiparables los de España a los que pueda haber en otros países europeos, si vamos avanzados, vamos retrasados o estamos en la línea. Bueno, en general España ha estado siempre un poco por detrás. No tenemos ningún estudio que compare, ¿no?, lo que ha pasado durante la pandemia. Yo me temo que quizás el confinamiento tan estricto que hubo aquí, y probablemente también el esfuerzo de la banca, que a la vez estaba produciéndose o estaba acometiendo esa reestructuración, pues haya acelerado todo el proceso y estemos muy cerca, ¿no?, de lo que hacen nuestros socios europeos, ¿no? Yo pienso que además son cifras muy elevadas, ¿no?, prácticamente porcentajes muy elevados hasta los 70 años, ¿no? No creo que en todos los europeos, quizás en los países nórdicos, que siempre han ido por delante y difícilmente les alcanzaremos, quizás sí que estén por delante, pero ya socios de alguna manera más cercanos a nosotros, Italia, Francia, deben estar en un nivel muy similar. Todos estos datos los leemos en pleno debate estos últimos meses a raíz de las quejas de colectivos de personas mayores, especialmente quejándose de la falta de atención por parte de las entidades financieras. Cuando van a las sucursales no se les atiende, no se les da el servicio que ellos necesitan. Se les ha obligado a hacer operaciones en cajeros o a través de aplicaciones, unas operaciones que antes hacían en su sucursal, y además muchas de estas operaciones se han dejado de hacer porque las sucursales han cerrado. Es una protesta que abanderó el médico jubilado valenciano Carlos San Juan. De pasar de una atención personal y muy buena, en mi experiencia, pasamos a una conducta férrea de no atender personalmente, situaciones muy humillantes de personas muy mayores que venían todavía con sus cartillas, que no podían funcionar con la cartilla, que lacónicamente y de forma muy paternalista, que esto también lo he sufrido personalmente, pues venga usted con sus nietos. Carlos San Juan lideró una campaña de recogida de firmas que terminó con un protocolo que firmaron las patronales bancarias, un protocolo en el que se comprometían a ampliar los horarios de atención, a dar preferencia a estos colectivos y a mejorar la usabilidad de las aplicaciones para hacerlas más entendibles. Santiago Carbó, si los resultados de la encuesta de Funcas nos dicen que también entre los mayores crece la digitalización y el uso de la banca online y que apenas hay diferencias por edades en esos usos, ¿es que aquí no había un problema? Bueno, es cierto que hay una parte elevada de personas de más de 60 y probablemente la encuesta, aunque no lo encuentra, si se hubiera hecho mayores de 70 también, pero el problema debe existir porque evidentemente ha habido un descontento importante que se intenta atajar, ¿no? Yo creo que algunas aplicaciones, si no se explican bien, etcétera, pues pueden tener alguna dificultad, ¿no? Aunque me consta que yo creo que los propios bancos quieren generar aplicaciones y experiencia de usuario en la web cada vez más sencillas o por lo menos que sean más intuitivas aún para todos los grupos poblacionales, ¿no? El problema parecía que sí que existe, porque había un porcentaje de descontento importante, quizás no en toda la gama de productos, pero sí algunos productos en el ámbito del horario a lo mejor restrictivo que existía en determinados momentos, pues podía dificultar, ¿no?, ese acceso. Entonces yo creo que pensar que todo se va a poder hacer digitalmente en los próximos años, yo creo que no es lo correcto. Hay que mantener el servicio en la oficina
para determinados grupos, pero también en general para todos nosotros, para determinados servicios y para determinados aspectos de nuestra relación, ¿no?, con la banca, ¿no? Es decir, vamos a digitalizarnos más, pero de alguna manera renunciar completamente a la oficina yo creo que no va a ser posible en el corto plazo. En estos cambios que también ha acelerado la pandemia, según la encuesta y según la realidad, el uso del efectivo ha bajado, lo dicen todos los indicadores. Ha bajado bastante, pero se está recuperando respecto al momento en el que estamos en confinamiento y en el que el uso del efectivo era prácticamente inexistente. Estamos ahora alrededor del 18%, si no me equivoco, según esta encuesta, de uso del efectivo para realizar como principal medio de pago. ¿Estamos en un suelo cerca de él o el uso del efectivo puede seguir bajando hasta casi desaparecer? Yo siempre he creído que el uso del efectivo desaparecer completamente del horizonte que nosotros tenemos normalmente, es decir, unos años, etcétera, pero yo no sé lo que pasará dentro de 30 o 20, pero en unos años por delante no va a desaparecer, porque tiene usos, tiene funciones, yo creo que importantes, no solamente en materia de privacidad, sino también a veces es más cómodo para determinados pagos pequeños, para determinados regalos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que no se va a perder. Le cogimos mucho miedo porque pensábamos que se transmitía buena parte del virus. Es verdad que se puede transmitir a través de superficies, pero menos. Pero pensábamos que también a través de algo, pues como un billete, ¿no? Conforme supimos que esto no era así, porque la verdad es que no olvidemos que los billetes tienen antibacterias y antivirus, es decir, todos, pues probablemente la gente ha vuelto a tener esa confianza porque no quiere estar continuamente pagando en términos electrónicos porque, bueno, de alguna manera se elimina parte de esa gama que tenemos para poderlo pagar. Es como la pregunta anterior, ¿todo va a ser digital? Pues yo no lo veo en el corto plazo, necesitamos la oficina. Pues lo mismo, yo creo que el efectivo va a estar entre nosotros durante bastante tiempo. ¿Que se puede reducir algo más en un momento determinado? Pues no lo sé, pero que el efectivo va a seguir jugando su papel, de eso estoy convencido. Esta encuesta nos está diciendo que evidentemente ha habido un paso adelante en digitalización, en uso de herramientas digitales por parte tanto de los bancos como por parte de los clientes de estos bancos, pero también nos dice una cosa que puede parecer algo contradictoria, y es que los conocimientos financieros de los usuarios de las herramientas online no terminan de ser tampoco demasiado altos, o eso creen ellos, porque 4 de cada 10 considera que sus conocimientos financieros son bastante bajos o muy bajos. De hecho, el 11% dice que son muy bajos sus conocimientos en temas financieros. ¿Esto puede suponer un problema? Yo creo que primero es compatible, sí que sabemos entrar en la app, hacer transferencias, hacer un Bizum, etcétera, pero luego dice, bueno, yo ahora quiero contratar un fondo de inversión, un fondo de pensiones, necesito entender qué rentabilidades tiene, quiero ver la posibilidad de una hipoteca, me conviene fijo o variable. Ahí es donde reflejan, ahí no tengo muy claro que yo tenga las capacidades necesarias. Tengo la capacidad digital para acceder a la información, pero no sé si puedo entender exactamente qué implicaciones tiene el que yo elija un fondo de inversión con más riesgo o con menos riesgo, que invierta más en acciones extranjeras o no, o si quiero contratar una hipoteca, qué contexto de tipos de interés es el que me voy a mover. Entonces, ahí es donde dicen, vale, yo sí que sé utilizar la app, pero necesito algo más, un asesoramiento humano, probablemente, para poder hacer determinadas operaciones que tienen un mayor grado de sofisticación que hacer un Bizum. Y luego hay otro aspecto de la encuesta, cuanto menos preocupante, que es el que tiene que ver con las criptomonedas. El 5% de los encuestados declara tenerlas y además, Carlos, el porcentaje se triplica entre los que tienen menos estudios. Sí, el 4,9% de los encuestados dice tener criptomonedas. El perfil del que compra es un joven con altos ingresos y que vive en grandes ciudades. Es un porcentaje aún bajo, aunque no para de crecer. Y según la encuesta, el 15% de los encuestados que opera con criptomonedas carece de estudios. Y eso que los avisos de los reguladores sobre el riesgo de operar con estas inversiones son continuos, especialmente los que lanza el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura. Quienes inviertan en este ámbito sin tener conocimientos profundos de su funcionamiento deberían ser conscientes de ello. En este sentido, desde 2018, tanto la CNMV como otros supervisores, incluido el Supervisor Europeo de Mercados Financieros, ESMA,
hemos sido muy activos advirtiendo al público general de los riesgos derivados de entrar en criptoactivos como mero objeto de inversión. Santiago Carbó, un 15% dice no tener estudios de invertir en criptomonedas. ¿No es para preocuparse? ¿No es un problema? Sí, es bastante preocupante, porque de alguna manera han entrado a invertir, no sabemos exactamente la cantidad, pero a invertir una cantidad en un producto que no conocen, en un producto que de alguna manera están diciendo que desconocen qué puede pasar, ¿no? Y este es el gran problema de las criptomonedas. En general, un activo de mucho riesgo, no lo olvidemos, lo están diciendo las autoridades supervisoras nacionales e internacionales, y hay que conocer qué puede mover el precio de algo así, porque lógicamente nadie queremos perder el dinero en las inversiones. Y bueno, hay personas que sí que pueden tener un conocimiento pues más sofisticado de cómo funcionan este tipo de criptomonedas, que también incurren en riesgo, pero desde luego el desconocimiento amplio de un instrumento tan opaco y con tanto riesgo, pues a mí me preocupa, porque sí que está siendo una opción importante para aquellas personas con menos estudios. Pues Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas, gracias una vez más por acompañarnos en Hora 25 de los Negocios. Gracias, buenas noches, un abrazo. Pues estos son los resultados de esta encuesta de Funcas, con una conclusión clara. La pandemia ha acelerado la digitalización de la banca y además los datos dicen que ha ayudado a reducir la brecha digital. También para ayudar en este proceso de digitalización, el Gobierno acaba de sacar a audiencia pública la creación de un nuevo organismo para defender al cliente financiero. Se trata de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Es un organismo que quiere servir como canal de denuncias y de reclamaciones, sobre todo en procesos de poca cuantía, y que unificará los servicios de reclamaciones del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. El Gobierno ha sacado la creación de esta autoridad a audiencia pública. Su intención es que empiece a trabajar a finales de este año o a principios del próximo, decía la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Un tema muy importante para la ciudadanía, muy importante para nuestro Gobierno. Y es que la transformación digital, que se ha acelerado exponencialmente como consecuencia de la pandemia, está teniendo un impacto muy importante en toda la economía, también sobre nuestras vidas, la forma en la que nos relacionamos, y este impacto es particularmente notable en el ámbito de los servicios financieros. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.